La próxima semana va a ser una semana clave para Europa. En Gran Bretaña se votará en referéndum si permanecen o abandonan la Unión Europea, pero la realidad cada vez se ve más cercana en relación con la posibilidad de que en efecto Reino Unido salga de la Unión Europea. Por lo menos así lo dicen varias o la mayoría de las encuestas que se han dado a conocer en una campaña que en las últimas horas se ha envuelto en un fenómeno de violencia política que tiene conmocionada a Gran Bretaña por el asesinato, por el crimen de la diputada laborista Jo Cox. De esto vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas para tratar de analizar cuál es el efecto, cuál es el impacto que tendría la eventual salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y por supuesto las turbulencias que agudizarían en la economía y las finanzas internacionales y de las cuales México no ha dejado de ser uno de los lugares donde se ha resentido. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y acompáñenme a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La campaña del referendo británico sobre su permanencia en la Unión Europea ha alcanzado tintes dramáticos con el crimen de la diputada laborista Jo Cox. La vieja democracia británica está conmocionada por la irrupción de la violencia política en el proceso y dio lugar a llamamientos a la tolerancia. 2 niños perdieron a su madre. Un marido ha perdido a su querida esposa y el Parlamento a una de sus defensoras más brillantes y apasionadas, dijo el primer ministro británico David Cameron sobre la diputada de 41 años, asesinada el jueves a mediodía en las calles de Birstall, sin que se conozcan los motivos que llevaron al sospechoso a dispararle y apuñalarla. Los llamados al respeto y la moderación se acompañan también de otros mensajes sobre las consecuencias de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como las del Fondo Monetario Internacional. En los últimos días crecen las advertencias sobre las turbulencias financieras que desataría el triunfo del no a Europa en un momento de persistente crisis económica y humanitaria por la migración en el viejo continente. ¿Cuáles son las consecuencias para Europa y el mundo del Brexit? La desintegración de la Unión Europea es el camino para superar la crisis en cada país del viejo continente. Posiciones. Número 1. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, declaró que Reino Unido enfrentará mayores riesgos económicos si vota en favor de abandonar la Unión Europea que si decide quedarse. Hay un ejemplo claro de cómo Reino Unido se ha beneficiado y seguirá beneficiándose de su membresía en la Unión Europea, dijo Lagarde. La pertenencia a la Unión ha hecho de Reino Unido una economía más rica, pero también la ha vuelto más diversa, interesante y creativa, señaló. Número 2. El primer ministro británico David Cameron hizo un llamado a la tolerancia durante un acto de homenaje a la diputada Jo Cox. Ahí donde veamos odio, donde veamos divisiones, donde veamos intolerancia, tenemos que erradicarlas, dijo al recordar que la tolerancia es la base de la democracia británica. Número 3. Jeremy Corbyn, líder laborista, dijo que el asesinato de Cox fue un ataque a la democracia. Nos la arrebataron en un acto de odio. Es un acto miserable, afirmó. Número 4. La canciller alemana Angela Merkel advirtió contra la radicalización del debate en el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión al día siguiente del asesinato de la diputada británica pro-europea. Es un acto horrible. Yo creo que la lección que debe quedar es que tenemos que mostrar respeto, incluso si tenemos opiniones políticas diferentes, dijo, y señaló que la exageración y la radicalización de parte de los discursos no contribuyen a la creación de un ambiente de respeto, dijo en una rueda de prensa respondiendo a una pregunta sobre el asesinato de la diputada Jo Cox. Arrancamos con opiniones encontradas y la verdad es que los centros financieros internacionales tienen sus ojos puestos por lo que suceda la próxima semana en Gran Bretaña. En concreto el próximo 23 se va a votar por referéndum la permanencia o no del Reino Unido dentro de la Unión Europea, un tema que ha sacudido los mercados en las últimas semanas y que tiene en vilo el corazón de la Unión Europea por el impacto que esto tendría. Un escenario que a medida que se ha aproximado, que se ha acercado la fecha de la votación, parece cada vez
más real. Me da mucho gusto que esté conmigo aquí para discutir, para entrarle a analizar este tema, Víctor Manuel Prudencio, profesor investigador de la Iberoamericana. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Relaciones Internacionales. Así es, un tema sumamente importante, un tema que puede ser un parteaguas para el futuro de la Unión Europea, ¿sí? En donde yo, ya lo discutiremos ahora, le veo dos temas, el económico y migración. Económico y migración, en efecto, esos son dos de los puntos que están jugando, dos de los vectores que están jugando decididamente en la orientación del Así voto. es. Arturo. Hola, Pepe. Arturo Magaña Duplancher, usted ya lo conoce, amigo de este programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Internacionalista. Muchas gracias por la invitación. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, pues en realidad sorprendido con el crecimiento impresionante de los simpatizantes del Brexit frente a los Remain, ¿no? Remain. No creí que estuviéramos hablando de esto tan pronto, a pesar de que, bueno, esto ya es el jueves de la próxima semana. Pues es importante analizarlo. Entiendo que del 6, digamos un promedio de 6 encuestas, 4 al menos dan resultado favorable de la salida de los británicos de Europa. En todo caso, quizá un pronóstico muy cerrado, que para algunos son 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, pero que en cualquier sentido sean encuestas vía telefónica o sean encuestas domiciliarias, pues dice mucho de cómo ha crecido esta simpatía, no del todo sin motivos, creo que hay muchos motivos que lo explican, pero ha crecido preocupantemente. Me gustaría que empezamos a analizar de fenómenos coyunturales y irnos digamos a las grandes factores de decisión que ya comentaba hace un momento Víctor. Y en los últimos días la campaña ha agarrado unos tintes dramáticos con el asesinato de la diputada Jo Cox. Y las reacciones que ha habido el Partido Demócrata, el líder del Partido Laborista, diciendo que es un ataque contra la democracia y pues consternación en toda Europa por la posibilidad de que esto esté ligado pues nuevamente con movimientos o por lo menos humores de extrema derecha. Lo digo en esos términos tan grandes porque no se sabe exactamente cuál es la explicación del crimen. Pero ahí está la violencia política en la vieja democracia europea. Exactamente, este resurgimiento de nacionalismos a ultranza, estos nacionalismos que no permiten tolerancia, estos nacionalismos que se están expresando y la gente sale y mata gente por unas ideas políticas que debería ser discutido, se suponía, en un continente en donde con una madurez democrática, y parece que regresamos al siglo XIX. Sí, pero además en un país que luchó contra el fascismo, la democracia más vieja del continente, Arturo, Gran Bretaña en estado de shock. Sí, totalmente. En estado de shock además porque sería, digamos, el primer país que se retira de la Unión Europea. Tampoco es tan extraño, es decir, en la medida que no fue un país fundador y que le costó mucho trabajo ingresar, pero claramente una de las columnas vertebrales, digamos, de la cooperación europea, de la defensa europea, de la economía europea, abandona un proceso de integración que para muchos es la única alternativa frente a un contexto verdaderamente espantoso y quizá el más desafiante que ha enfrentado la Unión Europea, así podamos pensar que ha vivido distintos momentos de crisis. Ahora, con el asesinato de esta diputada laborista, en realidad las cosas suben de tono bastante. Claro. Porque en realidad estamos en presencia de cierta vinculación tremenda entre los movimientos de extrema derecha en Europa y en el resto del mundo con lo que sucede en el Reino Unido. Es decir, nos olvidamos ya un poco del Partido Conservador y estamos más bien pendientes del partido de Farage, el partido de los independentistas británicos, Así es. que pues más o menos es como Donald Trump y sus secuaces, ¿no? Para el contexto europeo. Y yo no dejo de preguntarme hasta dónde, digamos, le conviene a este avance, digamos, de la derecha radical el que haya menos Europa, el que regrese el mundo de las fronteras, de los países, de los nacionalismos. Bueno, yo creo que aquí es algo importante en el sentido de que ante la crisis económica, ante la caída de la calidad de vida en Europa, es una respuesta que los políticos de ese lado, del lado de la ultraderecha, han sabido consolidar para jalar gente. Simplemente, ahorita Arturo decía, Nigel Farage del UKIP ha crecido su partido de una forma impresionante, 14% en las últimas votaciones. Esto significa, hay gente
que no ve otra salida que no sea volverse a encerrar en sus fronteras, volverse a separar de este proceso de integración, como decía Arturo, y que es una respuesta social a lo que está sucediendo económicamente y políticamente. A ver, ¿es una respuesta social Sí. o hay liderazgos que están, como ya lo vimos en el siglo pasado, aprovechando, digamos, el miedo xenófobo por el tema de la migración para alentar la deconstrucción de esta clase de procesos que justamente surgieron Sí. al resurgimiento del fascismo? No, totalmente. No podemos dejar de lado la manipulación en el discurso de este partido y de buena parte del Partido Conservador también en relación con, por cierto, no la parte que representa hoy el primer ministro, Así es. pero sí la parte que representaba antes el primer ministro. El primer ministro es un euroescéptico de mucha cepa, Bueno, que ahorita tiene- como es tiene- primer ministro, pues ya resulta que sí le gusta la Unión Europea, pero antes no le gustaba para nada. Y no le gustaba en buena medida porque pues siempre es mucho más sencillo encontrar un chivo expiatorio de los problemas nacionales y de las malas estrategias de política pública en muchos terrenos, y pues para eso está la Unión Europea. En el Reino Unido, por ejemplo, la prensa, yo te diría, Pepe, qué bueno que no eres británico, tienen mucha responsabilidad en esto. La prensa es muy amarillista, paga bien pegarle a Bruselas, lo hacen todos los días y lo hacen con una eficacia que yo creo que, digamos, demuestra ahora efectivamente quizá mayor que la de los políticos. Pero los políticos se han encargado, digamos, de venderle a la gente la idea de que si no hay empleo es por Europa. Mucho me temo que si ocurre el Brexit va a pasar exactamente lo contrario. Así es. Bueno, y no solamente el primer ministro, el propio líder laborista. Claro. Es Sí, un que- político también bastante euroescéptico. Sí, sí, sí. Y es que podemos decir, el Partido Conservador, el Partido Laborista, ni uno ni otro ha tomado una posición oficial, porque No, claro. al interior hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de seguir dentro de la Unión Europea. O sea, se ha polarizado todo esto. Y esto es un problema. Y como lo comentaba al principio, es el tema económico. La gente ve disminuido su calidad de vida. Pero por el otro lado, como decía Arturo, tenemos de que la culpa es de los que vienen. Sí. Eso nos están quitando el trabajo. Pero tampoco se han puesto a pensar de que si se va el Reino Unido de la Unión Europea, esto también va a traer un problema económico, va a traer un problema de desempleo, porque muchas empresas han dicho, se salen, me voy. Mi inversión se va a otro país o se va a otra ciudad. Ahora, no es gratuito que justo en medio de esta campaña hayan salido a dar nuevamente datos de la entrada de inmigrantes europeos. Así es. 330,000 Así en es. el año pasado. 333,000. Y eso, 333,000, discúlpame. Exacto. No. Y eso pone a temblar justamente, y además alienta pues, este temor a los de afuera, a la Unión Europea, que le están llenando de gente que les roba el trabajo. Sí, les da pánico, por ejemplo, que ingrese Turquía a la Unión Europea. Es un tema que está todos los días en los titulares de los tabloides. No sé qué tan viable sea eso. Víctor, que es más especialista en temas europeos, yo lo veo titubeante. Pues no creo que pase eso, francamente, en el futuro inmediato, pero es uno de estos temas que se ha utilizado políticamente y que ha servido, digamos, para justificar una campaña que en mucha medida, en cierta dimensión, sería incluso un balazo en el pie, ¿no? Sí. Para muchos propósitos. Entonces, no, la verdad, es difícil entender también cierta dimensión esquizofrénica de la necesidad de salirse de la Unión Europea para estar más aislado que antes, más pobre que antes, más inseguro que antes, en definitiva, con mayores incertidumbres sobre toda clase de cosas. Así es. Decía Sarkozy, ¿no? Hoy, a propósito de Turquía, el peor escenario para la Unión Europea, que entre Turquía y salga Gran Bretaña. Sí, no, claro. Sí podría ser. No. Y esto tiene que ver también con el otro tema. Este es para poner en contexto, es la segunda vez que el Reino Unido va con un referéndum. Sí. Ustedes se recordarán, en el 73 entra a lo que es la Comunidad Económica Europea. Y a los 2 años, primer referéndum. Bueno, a ver, 73. 73 el líder entra. laborista votó en contra. Exactamente. Y en el 75, ¿sí? Piden referéndum para salirse de la Unión Europea. A los 2 años. Este es el segundo referéndum. O sea, tampoco nos debería de sorprender que el Reino Unido siempre ha jugado con esto. Hay gente y estudiosos que dicen, lo hace porque es una forma de obtener preferencias. Pero, ¿eso te llevaría a pensar que a lo mejor no es tan cercana la posibilidad de que salgan la próxima semana?
que es parte, digamos, o que se les puede romper la liga? Yo creo que ahí seguramente David Cameron, como dice Arturo, es un euroscéptico. Hoy como primer ministro sí busca que se quede porque consiguió en febrero, la última semana de febrero, ciertas condiciones. Estas condiciones lo llevan a decir, no, mejor nos quedamos mejor, ¿sí? Pero yo creo que se le fue de las manos, ¿sí? No lo calculó políticamente en el sentido de que ahora las encuestas son 3, 4, 5 puntos por arriba de vámonos. ¿Cuáles son los factores que, en efecto, está muy cerrada la votación? Lo decías tú en el intermedio, puede ser por 1 o 2 puntillos arriba o abajo. ¿Cuáles son los factores que crees que puedan decidir finalmente en los últimos días? Incluso si lo que sucedió con la diputada laborista puede ser también otro de los factores que pese. Bueno, seguramente sí, pero yo empezaría diciendo que, digamos, la calidad de las campañas en esta última semana es absolutamente crucial. Hay muchas críticas sobre si ha sido una buena campaña, lo suficientemente persuasiva por parte de Cameron, dada su naturaleza intrínsecamente, o su convicción intrínsecamente euroscéptica. Bueno, ahí ya lo vimos que los dos, ¿no? Exacto. Tanto Cameron como el líder laborista, ninguno de los dos está muy difícil que convenzan así. Se movilicen en el último. Así es. Y sin embargo, digamos, yo pensaría que hay suficientes intereses económicos, empresariales, bancarios, del sector financiero, de la cooperación, incluso, digamos, sectores políticos, que tengan una capacidad de hacerse escuchar los últimos días y de incluso jugar con las emociones, que a final de cuentas son los únicos elementos que te sirven para revertir un resultado electoral en las últimas horas. Dijo emociones, pero quería decir terror. Exactamente, el miedo. Campañas de miedo, ¿no? Claro, Votos de miedo, totalmente. claro, están conscientes de que va a lesionar a básicamente directamente al 10% de la economía, que va a haber un estancamiento del crecimiento, que vamos a llegar al 1% con muchas ganas de crecimiento económico. Les late que estemos aislados de todo, que el movimiento de personas afecte no solo el tema migrantes, sino afecta el tema estudiantes, hombres de negocios, turismo, inversores, turismo, la recepción de inversión financiera que obtiene la Citi y zonas aledañas, pues es un poco en relación con su privilegio de acceso al mercado bursátil y financiero europeo. Eso también se va a acabar. Hoy tenemos incluso declaraciones de Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, diciendo, a ver, no se equivoquen, el crecimiento que ha experimentado Gran Bretaña en los últimos 10 años, incluso en términos de innovación, de hacer una economía mucho más versátil, competitiva, innovadora, en buena medida se debe a Europa e incluso a las inversiones en el desarrollo tecnológico y científico que han recibido de la Comunidad Europea. Pues nada, recordemos ahí de que el 45% de las exportaciones del Reino Unido van a la Unión Europea. Claro. 45%. Claro. Que en el momento que deciden votar y salirse, los aranceles van para arriba. Claro. Van para arriba. En el TTIP, por ejemplo, el que está negociando, tendría que salir. Él ya no podría estar en la negociación, ¿sí? Entonces habría muchas cosas ahí que les va a afectar y que sí tendrá una recesión. Hay gente que dice que habrá un crecimiento bajo, que podría llegar a una recesión de -3. Hay gente que dice hasta -5 en el primer año. Wow. Entonces, es un impacto. ¿Y esto qué significa? Esto significa desempleo. Esto bajar el nivel de vida de la gente. Y todo esto yo creo que los que están a favor del Remain, ¿sí? Del mantener a la Gran Bretaña, lo van a utilizar en esos últimos días para meter miedo. Ayer había una declaración del secretario de Finanzas, del sector de la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Finanzas allá, que decía, si nos salimos, tenemos que llenar un hueco y tenemos que subir impuestos. A ver si no eso duele. Suena un poco desproporcionado todo esto, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Por un lado, las amenazas de catástrofes económicas, junto con los discursos sobre las catástrofes por la inmigración. Sí, bueno, para agregar al escenario catastrofista, si quieres, y al escenario esquizofrénico, la preocupación de muchos de los paladines del Brexit es que, digamos, su relación privilegiada con los Estados Unidos se está viendo cada vez más comprometida con una participación que ellos sienten injusta, antidemocrática, perjudicial para los intereses ingleses en la Unión Europea. Pero no hay mejor manera de lesionar la relación con los Estados Unidos que salirse de la Unión Europea. Bueno, si por algo les interesa el Reino Unido a Estados Unidos es porque tiene una capacidad de interlocución enorme y de
digamos, una incidencia sobre la toma de decisiones comunitarias, sobre temas de defensa, sobre temas económicos, sobre temas bancarios, en fin. Es decir, Bueno, ahí sacarlo. estuvo Obama pidiendo que no se vayan, ¿no? Sí, pues sí. No aguanten. ¿Para dónde? O sea, el mundo participa en esto de alguna otra forma con discursos, ¿no? No se vayan, quédense. Sí. Es algo interesante, y lo comentabas ahorita en el momento del receso que tuvimos, ¿y de verdad pasará todo esto? No lo sabemos, porque es la primera vez que estamos cerca de que un país decida salirse del único bloque. El único bloque, que además es el bloque número uno. Económico y monetario, sí. Bloque número uno, es el bloque donador del mundo número uno. No es cualquier bloque, entonces, pero nunca hemos sabido qué sucede si se sale un país. ¿De verdad caerá? Capaz que no cae, ¿no? Eso sería interesante. Yo a veces lo comento con gente del mismo sector, porque nosotros tenemos trabajo mucho con la Unión Europea. Me dicen, oye, ¿y sucederá? Le dije, pues a mí me gustaría que se salieran para ver si es cierto que sucede, porque es algo histórico. Para ver luego cómo regresan. Para ver cómo regresan después, no vamos a ver. Dice, pero, bueno, en efecto no sabemos qué va a pasar. Es una situación bastante, digamos, inédita, Exacto. pero que ya tiene repercusiones en el mundo global, como hemos visto, por ejemplo, en el desempeño de la moneda mexicana, del peso, Claro. ¿no? Agobiada por distintos factores, pero uno de ellos, sin duda, por lo menos lo que apuntan casi todos los bancos en el país, tiene que ver con la incertidumbre, las turbulencias generadas por el avance del Brexit. Estamos hablando sobre las consecuencias que puede tener el Brexit para la Unión Europea en caso de que se produzca la salida de Gran Bretaña y en general para el mundo por las turbulencias y las incertidumbres que se han generado alrededor de este proceso. Estamos hablando con Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, y con Víctor Manuel Prudencio, Relaciones Internacionales de la Ibero. Me quedé contigo. ¿Cómo crees que esto pueda repercutir? Primero, desde luego, en Europa, porque si vemos que esto puede tener un efecto en Gran Bretaña, también lo puede tener en la construcción europea, y más allá en el mundo, incluso en México. Sí. En un mundo globalizado que estamos, lo que pase, que además hay que reconocer, el Reino Unido está dentro de las principales economías del mundo, obviamente tiene un impacto en todo el mundo. En la Unión Europea, obviamente, yo vería el impacto, además de económico que hemos platicado, el impacto en la Unión Europea es el inicio del fin, el principio del fin, que uno de las tres grandes economías se salga. Eso es un impacto psicológico, político, económico, que se saliera uno. Entonces, ¿qué sucede? Podría haber dos cuestiones que yo lo veo. Uno, que alguien más se quisiera salir y dijera, no quieres que me salga, dame preferencias como el Reino Unido ha hecho. O sea, que conviertan su permanencia en una forma de chantaje. Exactamente. Esa es una. Dos, si ya lo hizo el Reino Unido, yo también me voy. Y entonces a empezar a desmembrar lo que es un ejercicio muy interesante, el de la Unión Europea, de más de 50 años, y que ese sea un impacto. Yo lo veo por ahí, que podría ser el inicio del fin, aunque por ahí también hay declaraciones que dicen, esto podría dar a que pudieran entrar otros países, fortalecer, hacer más grande el bloque, ya no quedarían 27, sino otros países que tienen el interés, y irlo sumando, a fin de hacer un bloque mucho más fuerte en el continente, más países. Difícil de pensar si se pudiera dar esto, pero el impacto está por ahí. ¿Coincides con esos dos escenarios y por cuál te inclinas? Pues mira, en realidad hay una preocupación muy importante de entrada con el territorio inmediato del Reino Unido. ¿Qué va a pasar con Escocia, por ejemplo? Es decir, en el momento en que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea, Escocia, cuyo partido gobernante es súper pro-europeísta, va a decir, bueno, pues entonces yo me quedo y pues nos allanamos a la posibilidad de a lo mejor hacer otro referéndum, no el que le salió bien a Cameron, le salió notablemente mal, el que le salió bien, ¿no? Y que efectivamente logró ciertas concesiones de los escoceses. Una especie de reformulación de esos equilibrios europeos creo que se antoja viable. Y además se antoja viable también, digamos, un tema todavía más importante. Es decir, es una Europa seguramente más frágil en el corto plazo, ese es el escenario por el que me inclino. Yo no creo que Europa salga fortalecida de este proceso si el Reino Unido se va, todo lo contrario.
y en términos estratégicos muy debilitada. Es decir, prácticamente con Alemania y Francia como únicos líderes del espacio, como los dos motores militares y económicos, cuando que en realidad la gran potencia militar se habrá ido, que es el Reino Unido. Para propósitos de seguridad, digamos, para la comunicación entre la OTAN y el resto de los miembros comunitarios, para propósitos estratégicos frente a Rusia, propósitos estratégicos frente a China, etcétera, pues bueno, las responsabilidades se van a distribuir de otra manera, digamos, en el mundo, y claramente me gustaría ver, por ejemplo, una reunión del G8 después de que pase esto, ¿no? Sí, eso es un poco parte de lo que no sabemos realmente cómo va a suceder. Pero además las implicaciones, insisto, las implicaciones económicas creo que no son menores, y que habrá que estar muy atentos de un proceso de deterioro de la libra y una especie de arrastre de las monedas distintas que tienen negocios con la libra en problemas, incluido el peso mexicano. O sea, lo que nos augura esto es más inestabilidad. Más inestabilidad. Y como por ahí dice Porter, vivimos en un momento de una nueva normalidad económica que no terminamos una turbulencia y entramos a otra. Hoy, exactamente, estaba yo leyendo en donde se comenta del Nexit. Sí. Países Bajos. Sí, claro. O sea, ya vamos con el Brexit. Vamos con el Brexit, ahora el Nexit. No terminamos de cerrar una cosa. Y aquí un tema más, lo de Escocia, que decía Arturo, es Escocia hace 2 días y ayer David Cameron dijeron, si gana el Brexit, seguramente antes que termine este año o en un año más tardar, tendremos un segundo referéndum donde Escocia votará su salida del Reino Unido para irse directamente a la Unión Europea. Punto. Y ya lo dijo el partido gobernante en Escocia y ayer lo confirmó David Cameron. Parece a ratos esa Europa del siglo XIX, de la reconfiguración de las fronteras, del movimiento de fronteras. Sí, en realidad hay una conexión también con estos movimientos de extrema derecha que cobran ahora la vida, bueno, no se sabe bien a bien, ¿no? Fue un loco, pero que antes gritó viva el Reino Unido, una cosilla, o la independencia. Primero, Gran Bretaña primero. Exacto. Y por ejemplo, para México, pues ahí yo veo una afectación posible importante. Lo decía hace un momento, es decir, la conexión xenófoba, la conexión antiinmigrante, la conexión discriminatoria, la conexión violenta, la conexión radical entre movimientos en Estados Unidos, movimientos políticos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Más allá de la parte económica, pues creo que sí hay una conexión. Sí, se llama ascenso del populismo. Exactamente. Sí. No, pregunto, no afirmo. Así es. Y pues bueno, vamos a esperar. Estamos ya a unos días de que se lleve a cabo esto. Vamos a ver qué sucede. Y además tenemos que tener en cuenta que si se da el Brexit, por lo menos se han considerado como 2 años para lograr la salida del Reino Unido. O sea, tampoco va a ser que el día 24... Es un proceso ordenado. Exactamente. Por lo menos dos años y que se pueden ir a 3, 4 años para hacer la salida del Reino Unido. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que, por un lado, el status quo sería bueno que se mantuviera, pero por el otro lado, estaríamos participando dentro de un proceso inédito, como lo has dicho, un proceso en donde no sabemos exactamente qué pasaría. Me voy. Sí. ¿Cómo te imaginas en 3 palabras el 24? El día después. Tensa calma, muy cerrada la votación, gana el Remain por entre 1 y 3%. A ver qué pasa. Esa es mi apuesta. Víctor. Yo creo que el Brexit se lo llevará también por un mínimo margen y vamos a ver una nueva configuración de la Unión Europea y obviamente del mundo. Pero no habrá reconteo de votos con espero que no. Tan cerrado. Y espero que los dos, no sean los dos candidatos los que se proclamen vencedores. Sería lo peor. Así es. Especialmente para los mercados, ¿no? Exactamente. Se me va el tiempo. Muy bien. Pero quiero agradecerles de verdad que hayan llegado. Y déjeme decirle además que lo agradezco especialmente porque este es un día de caos para llegar aquí a la esquina de la información, por las movilizaciones que usted ha podido estar viendo a través de nuestras transmisiones de la CENTE por la Avenida Reforma y Bucareli y Avenida Juárez. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Víctor Manuel Prudencio, de la Universidad Iberoamericana, por haber estado con nosotros y como siempre, Arturo Magaña del Plancher, internacionalista. Muchas gracias a los dos por haber estado y sobre todo a usted
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.